¿Por qué este pájaro tan raro se convirtió en un icono? A ver, vamos a ser sinceros. Si tuvieran que hoy diseñarnos una mascota al nivel de nuestro curro y nos plantan un pájaro con patas de elefante, una cresta multicolor y una trompa también así de colorinchi, probablemente pensaríamos que qué se ha tomado el creador cuando lo estaba diseñando, ¿no? Y sin embargo, Curro no solo funcionó, sino que se convirtió en uno de los símbolos más icónicos de toda una época. Todo esto tiene su explicación y por eso nos hemos venido al cementerio de los Curros, para hablaros de la Expo del 92, que puso para nuestra tierra, pero sobre todo para hablaros de este muchachito tan simpático de aquí. Nos vamos hasta la España de los años 90, una España en la que todo está cambiando. Estamos dejando atrás unos años de dictadura, la transición, y queremos ser lo más moderno del globo terráqueo, pero cuesta cari. Y en medio de todo esto apareció él sonriendo. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo algo tan raro llegó a ser tan importante y tan icónico? ¿Cómo un personaje tan inclasificable terminó representando a toda una ciudad y ganándose tu corazón? Pues la respuesta corta sería que es porque Curro no es solo una mascota. Curro es una historia, y como todas las buenas historias, todo empieza antes de que él aparezca. Para entender a Curro tenemos que entender primero 1992, y para entender 1992 primero hay que saber cómo era España antes de este momento. Un país que venía de décadas complicadas, un país que solo se miraba para adentro, un país que estaba en una transición que había traído cambio, por supuesto, pero que también estaban como en una sensación así urgente de ser lo más moderno, como os he dicho antes. España quería avanzar, pero todavía no había encontrado su sitio. Y de repente llegó 1992. En Barcelona se estaban organizando los Juegos Olímpicos. Y para colmo, ese mismo año en Sevilla se iba a coger una exposición universal. Dos eventos gigantescos, dos escaparates internacionales y dos oportunidades perfectas para enseñarle a todo el mundo que ya no éramos un país roñoso. Barcelona se llenó de deporte, de modernidad y de una arquitectura que ya estaba mirando para el futuro. Por supuesto que para un evento como este se tiene que diseñar una mascota a su altura. Y ellos crearon a Kobe, un perrito de montaña de los Pirineos que habían intentado humanizar con un estilo cubista. Muy mono. Mientras tanto, en Sevilla se estaba preparando algo distinto. Algo que no giraba en torno a la competición, sino todo lo contrario. Estaba enfocado en el encuentro. Ellos querían unir al mundo entero en un mismo lugar. Abrir sus puertas a países, culturas, ideas, proyectos, y así nació la Exposición Universal de 1992. Pero reducirla a eso sería quedarse corto. Porque la Expo no fue solo un evento, fue literalmente una transformación total. Un shanty. Solo mis girls lo entenderán. Aunque en un principio se pensó como algo contenido en la isla de la Cartuja, la realidad luego fue muy distinta. Sevilla entera cambió, Andalucía cambió y en parte España también cambió. Se construyeron puentes nuevos, llegó el AVE de Madrid a Sevilla de una forma que la gente lo veía como algo futurista. La estación de Santa Justa sustituyó a Plaza de Armas. Se estaba marcando un nuevo ritmo. La isla de la Cartuja dejó de ser simplemente una zona dedicada al huerto y a la fábrica de loza para convertirse en el epicentro de algo enorme. Durante 6 meses, desde abril hasta octubre, aquello fue algo más que un recinto. Fue un pequeño mundo dentro de nuestro mundo. Más de 40 millones de personas pasaron por allí. Más de 100 países construyeron sus pabellones y cada uno de ellos lo hizo para lucirse y para enseñarnos a todos nosotros cuál era su manera de entender el mundo. Y se pasaron por aquí pues personajes súper icónicos. Rocío Jurado, la princesa Diana, muchos jefes de estado, artistas. Pero más allá de todos estos números, de la pechada de visitantes, de los kilómetros construidos, había algo que no se podía medir y era la sensación. La sensación de que Sevilla durante esos meses no fue solo Sevilla. Sevilla era otra cosa. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Un sitio donde todo parecía posible. Donde podías pasar de un país a otro en cuestión de minutos y donde el futuro parecía que estaba ocurriendo en tiempo real. Había magia en el ambiente, una ilusión compartida. Había una especie de energía colectiva que hacía que todo el mundo tuviera un brillo especial. O un color especial, como se dice aquí. Y para representar todo esto, este escenario casi irreal, un escaparate fantástico, hacía falta alguien que lo representara. Y aquí es donde entra nuestro Curro. Pero claro, Curro no apareció de la nada. No fue ni un capricho, ni algo así improvisado de última hora. Fue una decisión súper pensada, casi que estratégica. Porque la organización de la Expo sabía perfectamente que no solo necesitaba edificios impresionantes, tecnología, pabellones tochos, también necesitaban un rostro. Algo que conectara con la gente. Algo que hiciera que todo esto que se veía tan grande, tan internacional, casi que abrumador, se volviera cercano. Y aquí es cuando entra la idea de crear una mascota, pero no una cualquiera. Porque si algo tenían claro era
lo que no querían. Tenían claro que no querían caer en el estereotipo andaluz, en los tópicos de siempre. Ese estereotipo del que el franquismo había hecho tanto uso que nos había desgastado ya. Así que no querían un símbolo tradicional. No querían algo que mirase al pasado, sino justo lo contrario, algo que representara precisamente el futuro. Pero ese algo también se tenía que entender aquí y en cualquier otra parte del mundo. O sea, tenía que ser una figura que no necesitara traducción, que no dependiera de referencias culturales concretas, que hablara por sí sola, ¿me entiende o no? Además, tenía que ser versátil. Esto era clave. Tenía que poder vivir en muchos formatos distintos. Tenía que funcionar en dibujos animados, en anuncios, en merchandising, en espectáculos en directo. Tenía que poder moverse, gesticular, convertirse en peluche, en figuras, en imágenes impresas. Tenía que ser, en cierto modo, un personaje total. Así que la solución para conseguir todo esto fue lanzar un concurso internacional. Llegaron propuestas de todo tipo, algunas más conservadoras, otras más atrevidas, diseños más elegantes, otros más infantiles, algunos más cercanos a lo que se esperaba y otros que estaban fuera de lo común. Y entre todas estas ideas apareció la de Heinz Edelman. Que me perdone el Heinz porque yo no sé si estoy diciendo bien su nombre, pero esto es lo que hay, cariño. Así se pronuncia tu nombre en Jerez. Un diseñador que no jugaba en lo seguro y que no buscaba agradar de primera. Entendía que lo verdaderamente memorable casi nunca es lo que es evidente. Y Edelman, en su trayectoria, ya nos había demostrado que tenía una forma particular de ver el mundo. Tenía la capacidad de convertir lo extraño en algo fascinante. Y lo que presentó no fue una mascota al uso, no era un animal reconocible y tampoco era un símbolo tradicional. Era un pájaro, sí, pero no exactamente, porque tenía patas de elefante, súper gruesas, desproporcionadas, sólidas, contundentes. Tenía una especie de trompa en lugar de un pico, que es muy llamativo, no se puede ignorar, y estaba llenito de colores, colores que no seguían ninguna lógica. Por lo tanto, Edelman no estaba imitando nada que hubiera existido antes. Era raro, pero precisamente por eso era perfecto. Porque en un evento en el que se quería representar el futuro, lo desconocido, lo que estaba por venir, lo más lógico era apostar por algo que no se pareciera a nada de lo que ya existía. Y es que aunque en un primer momento Curro nos pueda parecer un personaje así como un poquito improvisado, con un mejunje de ideas que no tienen mucha coherencia entre ellas, la realidad es que estaba cuidadosamente pensado. Veréis, cada detallito de este diseño tiene una intención detrás. Nada estaba puesto al tuntún. La cresta, por ejemplo, este penacho de colores que lo hace tan reconocible, no había sido simplemente una elección estética para llamar nuestra atención. Porque si contamos sus colores, nos da la bonita cifra de 5. Y se escogió este número con rima para representar los 5 continentes. Era, en cierto modo, una síntesis visual de lo que era la Expo. Un lugar donde el mundo entero se reunía y donde todas estas culturas distintas convivían en un mismo espacio y estaban comparando esta unión con un arco iris, que es una cosa muy bonita. Luego están las patas, estas pedazos de patas gruesas que rompen completamente con la idea de ligereza que asociamos a un pájaro. Y sin embargo, aquí se las han plantado, firmes y estables. Y lo de firmes y estables es muy importante porque Curro no solo tenía que ser un bichito simpático, sino que también tenía que transmitir seguridad. En un momento en el que España quería representar solidez, estabilidad, de ser los más modernos del mundo, hasta los detalles más pequeños cuentan. Su sonrisa es otro de los elementos que parece simple pero no lo es. No es una sonrisa irónica, ni exagerada, ni caricaturesca. Es limpia, ligerita y sobre todo constante. Está contentísimo nuestro Curro. Lo que quiere transmitir es optimismo, cercanía y luego, claro está, la trompa también, que obviamente hay que hablar de la trompa. De todos sus elementos parece ser el que más desconcierta, el que menos encaja. Sin embargo, es el elemento más característico de este personaje. Parece que necesita una explicación, pero no responde a una función concreta, está ahí porque sí. Y esto también es importante, que esté ahí porque sí, porque Curro no solo era un símbolo para nuestra tierra, era también una apuesta por la creatividad, por la libertad, por la idea de que no todo tiene que ser perfectamente explicable para que funcione. Nos está dejando caer que ya no dependemos de nadie para hacer cómo somos y para saber cómo tenemos que actuar, que lo inesperado, que lo raro también tiene un valor muy importante. Curro no era lógico, era emocional. Y quizá por eso caló tanto en todos nosotros. Era un tío simpático, no se limitaba a representar ideas, las transmitía y las hacía sentir. Y justo cuando uno se pone a pensar que todo en Curro está cuidadosamente elegido, que son decisiones estratégicas, que tiene muchos elementos simbólicos muy pensados, aparece uno de los detalles más curiosos de toda su historia, su nombre. Porque durante años mucha gente dio por hecho que Curro tenía un origen profundamente andaluz, que venía de la tradición, de la cultura local, incluso de un mundo que a mí no me gusta nada.
nada, el taurino. Y a ver, más o menos los tiros van por lo andaluz, pero no por donde tú te estás imaginando. Si te pones a pensar, en verdad, todo esto encaja, ¿no? Porque la gente estaría pensando, claro, la Expo Universal en Sevilla, un nombre así, muy sevillano, curro, no sé qué. Pues no. La realidad es mucho más sencilla y más cotidiana. Este es el tipo de datos curiosos que me gustan a mí. Heinz Edelman, el creador de Curro, había tenido durante muchos años un perrito, un chihuahua por el que él sentía auténtica devoción. Se le caía la baba a él con su niño. Y este se llamaba Francis, un nombre que para él era pues completamente normal, pero tenéis que entender que cuando este muchacho entra en contacto con la cultura andaluza se da cuenta de una cosa muy curiosa, que Francis aquí en Andalucía se trata de Francisco y que nosotros a los Franciscos los acortamos llamándole Curro. Y le hizo gracia, le pareció muy cercano, muy sonoro, muy humano y decidió llamarlo así. Aquí no había huerta ninguna y ninguna estrategia de marketing. Y fíjate tú qué es esto tan pequeño, tan íntimo, acabó teniendo un alcance tan grande, porque ese nombre, que empezó siendo pues un guiño privado, solo lo entendía él, acabó siendo un símbolo internacional. Es una palabra que millones de personas la asociarán a un momento concreto o a una emoción compartida, y en esto hay algo muy especial, porque al final, entre tanta infraestructura, tanta planificación, tantos eventos gigantescos, Curro también recuerda que las cosas importantes también nacen de lo pequeño, y quizá también por eso se siente tan auténtico. Y yo soy fan de toda la historia que estén relacionada con perritos, las cosas como son. Pero si hubo algo que convirtió a Curro en algo más que una buena idea sobre un papel, fue su vida real, su papel dentro de la Expo, porque nuestro Currito no se quedó quieto en los carteles. Curro caminaba, corría, sonreía, se cachondeaba de la gente importante. Y eso lo cambió todo, porque detrás de este personaje había personas reales, jóvenes que durante meses se metieron dentro del traje de Curro y aprendieron algo que en un principio puede parecer sencillo, pero no lo es. Aprendieron a ser Curro. No era simplemente llevar un disfraz y punto se acabó, sino que aprendieron a darle vida, a entender cómo se movía, cómo reaccionaba, cómo se relacionaba con todo el mundo. Tenían que saber interpretar la esencia de Curro, saber cuándo acercarse, cómo congeniar con los chiquillos, cuándo exagerar un gesto, porque Curro no hablaba, pero decía mucho. Se paseaba por la isla de la Cartuja como si fuese su casa, porque realmente era su casa. Se colaba en los rincones más inesperados, aparecía de pronto entre toda la multitud, rompían la rutina de los que llevaban horas caminando entre los pabellones. Los niños lo veían como algo casi mágico, y es verdad que su diseño pues hace que sea un poquito mágico, pero ya con esa actitud era lo más. No lo percibían como alguien disfrazado, sino como un ser real. Y luego estaban los adultos, que obviamente reaccionaban de forma diferente, pero todo el mundo acababa cayendo en el juego de Curro. Y ocurría algo que también era muy curioso, y es que mucha gente preguntaba que si Curro era real, no en el sentido literal, pero había momentos de dudas que como Curro estaba tan bien interpretado, parecía que tenía como pues un alma propia, una entidad propia, porque Curro no se comportaba como un muñeco, no tenía gestos mecanizados, tenía ritmo, tenía carácter, no era previsible, podía ser travieso, juguetón, cercano, podía sorprender, desaparecía y aparecía en otro sitio como si nada. Tenía vida. Y en un evento tan grande, lleno de estímulos, este tipo de conexiones directas, humanas, hacían que todo se sintiera un poquito más cercano. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Curro dejó de ser solo parte de la Expo y se convirtió en un fenómeno social. Él era la sensación. Currito no solo se iba a quedar en el recinto de la Expo. Y él salió por todo lo alto, se multiplicó, se expandió, él era un imperio. Y de repente estaba en todas partes. Pero esto no es una forma de hablar, estaba literalmente en todas partes, en todos lados, como Jesucristo. En la televisión, en anuncios, en programas, en promociones, en los periódicos, en portadas, en reportajes, en las tiendas, en escaparates llenos de peluche, de llavero, de camiseta, de taza, de chapa. Cualquier objeto que puedas imaginarte tenía, de alguna manera, la cara de Curro. Era omnipresente. Podías ir caminando por la ciudad y encontrártelo en una esquina, en un cartel, en una mochila, en una chapa, en una pegatina. Es que era imposible no verlo. Pero lo más curioso es que tampoco hacía falta evitarlo, porque la gente no quería escapar de Curro. No les habían cogido tirria. No lo tenían suficientemente visto. Al contrario, la gente quería llevárselo para casa. Querían tener un peluche, una figura, algo que les recordara ese momento. Yo tenía una alcancía. La gente que adivine lo que es una alcancía. Los no andaluces. Porque Curro no era solo un llaverito, era un recuerdo en tiempo real. Era la forma que tenía la gente de guardarse un cachito de esa experiencia. Y eso es lo que marca la diferencia entre simplemente una mascota y un verdadero icono. Iconic. Él era el verdadero anfitrión de todo aquello. El que te estaba dando la bienvenida sin decir ni mu. El que te rompía la distancia entre lo institucional y lo humano. Era, en cierto modo, el alma de la Expo.
Con el paso del tiempo, cuando todo terminó, cuando los pabellones cerraron, cuando la gente se fue para sus ciudades, Curro no desapareció, porque ya no solo era una mascota, se había convertido en otra cosa. Él era un símbolo no solo de la Expo, sino de toda la ciudad. Pero no era un símbolo frío, institucional, no. Era un símbolo que nos recordaba a ese momento, a esa calidez de la que hemos estado hablando. Aunque he de decir que este es el punto por el que yo he decidido hacer este vídeo. La pregunta que ha dado cabida a todo este palique es ¿por qué Curro sigue siendo un símbolo a día de hoy en Andalucía y sobre todo en Sevilla con la pesa de años que han pasado desde la Expo? O ¿por qué tantos chavales y chavalas como yo le tenemos tanto cariño a Curro si en ese año no estábamos ni pensados? Como no tenía una respuesta clara a estas preguntas, he hecho lo que mejor se me da: preguntaros a vosotros en mi Instagram. Abrí una cajita de preguntas y hay respuestas de todos los colores. Porque luce LGTB friendly, porque es súper mono, porque se lo ha currado, porque es alegre y colorido, porque es mariquita, porque es andaluz, porque es chulísimo, porque es monísimo, porque es gay, porque es andaluz. Veis que las respuestas se repiten. Porque somos unos intensos en Sevilla. Se tomó como identidad sevillana y muchísimos niños en los 90 han crecido montándose en los curros. Porque mola, por el arco iris, porque Sevilla es maravillosa, porque tiene duende, esta me encanta, porque es todo bonito. Nostalgia noventera andaluza. Bueno, veis que las respuestas se repiten y no está muy desencaminado con todo lo que os he contado yo. Así que un poquito de razón tengo que llevar, ¿eh? Quizá uno de los detalles más surrealistas y significativos de toda esta historia es que exista un cementerio de los Curros. Pero aquí vamos a dar un disclaimer, ¿no? Que dicen los modernos, una advertencia. El cementerio de los Curros es justamente donde me encuentro. Pero yo estoy grabando aquí pues porque le he pedido permiso al dueño de todo esto y al acercarse me ha dicho que no le gusta nada el término que se utiliza de cementerio de los Curros. Y tiene toda la razón del mundo, porque cuando nosotros hemos llegado aquí nos imaginábamos que los Curros iban a estar peor, que nos iban a dar así como un poquillo más de mal rollo, y todo lo contrario, porque es que están estupendamente, están súper bien conservados y esto parece de todo menos un cementerio. Pero yo, toda la información que he sacado de artículos periodísticos, todos se referían a este lugar como cementerio de los Curros. Y ese nombre no lo ha puesto el dueño, lo ha puesto pues supongo que algún periódico sensacionalista y se ha ido pasando de boca en boca pues hasta mí. Pero esto llega hasta hoy, se acabó. A mí se me ocurre que le podríamos llamar La Caza de los Curros, pero no es nada original. Así que mejor dejarme en comentarios cómo llamaríais a este sitio, pero así de una manera positiva. Quiero respuestas originales. Y yo, que a mí me encanta leer por comentarios, os leo. Pero bueno, este lugar de nombre incógnita hasta que vosotros lo decidáis, es el sitio donde han acabado todos estos curros que formaron parte de la Expo Universal, pero son piezas originales y están geniales, de verdad, que nos hemos quedado flipados cuando hemos llegado aquí. ¿Pero por qué están aquí? Pues porque cuando la Expo terminó pasó una cosita sin importancia alguna. Lo que se había construido para durar unos meses dejó de tener sentido. Muchos pabellones fueron demolidos, otros han quedado abandonados, a otros se les ha conseguido dar otro uso. Total, que el espacio a día de hoy es un poco cuadro, la verdad. Todo ese universo efímero acabó desapareciendo, salvo esto. Nosotros estamos en Alcalá de Guadaira y esto pues es una tienda de antigüedades que está gestionado por Romano Antigüedades, donde han acabado muchos de estos objetos que formaron parte de la Expo. Y entre ellos, por supuesto, está nuestro curro. Muchos curros, aunque ya no queda ni esto. Había 400, nos ha dicho el dueño que quedan 30 y que no los van a vender todos. Están todos aquí apilados, me da una mejilla de lástima porque me recuerda a cuando en Toy Story dejaban a los muñequitos en una caja ahí arrumbados y te lo llevaban al trastero o al garaje. ¿No te da un poquito esa impresión? Y estas piezas de aquí formaban parte de balancines que estaban repartidos por toda la Cartuja. Los niños se subían encima, metían una moneda de 100 pesetas y durante un tiempo pues se balanceaban sobre ellos. Mientras Curro decía: Hola, amigos, es Curro, la mascota de la Expo 92. ¿Quieres darte un paseo con él? Él quería decir un paseo conmigo, pero fíjate tú cómo ha evolucionado el panorama. Tuvieron que dejarlo en conmigo porque en la cinta no cabían más sílabas. La cosa es que este sitio es muy heavy, a mí me gusta mucho. Me da un poquito incluso de impresión, pero no sé. Es como muy raro de explicar porque da nostalgia y yo no estaba allí. ¿Qué nostalgia ni nostalgia? Yo creo que el efecto que producen así como que están un poquito, ¿cómo se dice? Vintage, ¿no? En plan, que el color, que está muy bien conservado, pero está el color un poquito así... Churretoso, no diga, hijo. Están un poquito desgastados, pero que están muy bien conservados. Pues eso yo creo que es lo que me produce a mí la nostalgia. Pero vamos, que yo no he estado en la Expo ni en ningún lado. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado tanto como a mí esta historia, porque tenía muchas ganas de traer algo así un poquito más simpaticón.
que últimamente hemos estado hablando nada más que de desgracia, y esta historia yo creo que ha sido perfecta para ello. Si te ha gustado, pues agradezco muchísimo un me gusta, una suscripción, que es gratis, niña, que es que no cuesta nada darle ahí, pero sobre todo lo que a mí me gusta más es leeros en los comentarios, y además que tenéis una tarea pendiente, que es ponerle un renombre a este sitio, que lo de cementerio es muy feo, así que os voy a estar leyendo por allí.